mañana saludamos al magíster Aníbal Quintanilla Gavilanes. A los tiempos que lo veo, amado amigo Aníbal, tantos años y conociendo de su trayectoria permanentemente su vida profesional en lo que se denomina la tributación. Luego, pues, ha sido docente universitario, ha llegado a ser el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, de tal manera que es un profesional exitoso, sí, exitoso. Y hoy día lo hemos invitado, estimado Aníbal, para que usted le diga a los oyentes de Huancavelica 830M, en su experiencia, en su conocimiento, qué es lo que debería ser en materia de reforma tributaria, cómo debe proyectar esa reforma tributaria el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el sistema de rentas internas, para que el presidente Guillermo Lasso presente a la Asamblea Nacional el documento final. Bienvenido, estimado Aníbal Quintanilla Gavilanes, magíster. Gracias por la invitación. Un cordial y afectuoso saludo para usted, Clever. Realmente es una alegría volverlo a ver a los tiempos, pero mire cómo es la vida. Nos volvemos a encontrar después de esta pandemia, después de largos años, pero bueno, aquí estamos para conversar un poquito sobre los tópicos tributarios que hoy por hoy pues van a ser noticia en tiempos venideros. Y digo que van a ser noticia en tiempos venideros porque la situación del país es bastante apremiante. Y muy apremiante porque lastimosamente el mundo entero ha sido azotado por esta pandemia y que no estábamos preparados absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y como no estábamos preparados, obviamente, creo que nos ha golpeado a todos, de diferentes maneras. En el campo humano, en el campo afectivo, en el campo familiar, en el campo económico, en el campo comercial, en el campo administrativo. Consecuentemente, pues esto nos lleva y nos llevará a generar mucha esencia, mucha estrategia, mucha técnica para recuperar la economía personal, familiar, institucional y del país. Y uno de los pilares fundamentales de toda economía, obviamente, son las rentas internas o los ingresos tributarios. En nuestro país, que por el año 2010, me parece, el presupuesto general del Estado no era ya de 15,000 millones. Y llegamos en un año casi a los 40,000 millones. Un país con una población menos de 20 millones y con ese presupuesto realmente hace pensar y hace meditar bastante. A eso sumado la falta de cultura tributaria en todos los ecuatorianos, porque no podemos decir que nos gusta pagar impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos. Y la pregunta es, ¿y por qué no nos gusta pagar impuestos? Porque nuestra formación no es pagar impuestos. Y esa formación, recuerde usted que venimos desde la familia.
esto es un conjunto de principios, de valores, de ética. Y digo, ¿por qué de principios? Porque nosotros los principios o los principales principios traemos de nuestra casa. Y eso los vamos convirtiendo en valores producto de nuestro camino en la vida y en el campo académico. Y cuando ya estamos en la escuela, al terminar, en el colegio, aprendimos una materia que se llama ética, es decir, ya aprendimos ciencia. Y luego llegamos a la universidad y con mayor profundidad y ya tenemos un conjunto de leyes, un conjunto de normas, etcétera. Pero sin embargo, en nuestra formación y en nuestra conducta no tenemos la cultura de pagar impuestos. Recordará usted, don Clever y don Jorge, en la época de la señora economista Elsa de Mena. En esa época se dio un cambio profundo, pero profundo, empezando por la terminación de la Dirección General de Rentas y el nacimiento del Servicio de Rentas Internas. Pero eso no nos llevó, pues, a cambiar de cultura. Lo que nos llevó es a un cambio estratégico en la recaudación. Porque no eran otras personas, eran exactamente las mismas personas. Diferentes nombres, una diferente estrategia, pero bueno, eso lleva obviamente a un cambio. Y gracias a una gran reforma tributaria que se dio por el año 79-80 de don Jorge Gallardo, ustedes se recuerdan, con la única reforma tributaria profunda que se ha dado en el país, donde se eliminó una serie de impuestos y básicamente quedaron 4, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales y el impuesto a los vehículos motorizados. Esos fueron los 4 impuestos básicos que hemos tenido en el tiempo. Y luego de ahí han venido un montón de reformas que a esta altura han sido cambios y cambios y cambios, pero exclusivamente con el ánimo de mejorar una recaudación. Y eso es lo que ha ido alimentando en el tiempo. Y a estas alturas, yo sí creo y pienso que el actual gobierno, que primero está liderado por un empresario, por alguien que sí sabe de materia económica y financiera, y esperamos pues de que estén planteando una reforma acorde a la realidad. ¿Y qué es acorde a la realidad? Primero, respetando los principios constitucionales, que es el de igualdad, el de generalidad y el de proporcionalidad. Si esos 3 principios no se respetan, entonces constantemente se está rompiendo el esquema tributario. Y 2, pues, generar toda la facilidad posible al contribuyente, a la gente de percepción, para que estos puedan cumplir con facilidad y con tranquilidad el pago de todas sus acreencias hacia el Estado. Mire usted que en la actualidad, nuestro presupuesto general del Estado está alrededor de 32,000 millones. 33,000. Bueno, redondeando, porque es 32,000. Redondeando 33,000 millones. Pero esos 33,000 millones, la pregunta es, ¿va o tienen que ir exclusivamente para generar inversión? Pero esa inversión, si no se genera y si no se le da la debida oportunidad, por ejemplo, a la empresa privada, que es la que genera realmente los ingresos en cualquier parte del mundo y el que genera riqueza, si eso no contribuye para que esta empresa sea robusta y fuerte, la pregunta es, ¿se resolverá el problema? ¿O se ha resuelto el problema subiendo el presupuesto de 15,000 a 33,000 millones que tenemos actualmente?
o se ha generado mayor dificultades, mayores problemas. Porque todo y una gran cantidad, ustedes recordarán, se aplica en obra pública, pero la obra pública lo que te da es liquidez, cuando hay liquidez. Y cuando no hay liquidez, ¿qué pasa? Porque esa obra pública, si bien es cierto, debe generar los bienes y los servicios para que justamente la producción se mueva. Pero si no hay producción, si no hay riqueza, ¿en qué queda toda esa obra pública y en qué ha quedado toda esa obra pública? Entonces, son todas esas cosas que se debe reflexionar para efecto de que se genere una buena reforma. Yo particularmente considero que el impuesto al valor agregado debe bajar 2 puntos. Debe bajar al 10%. Del 12 al 10%. Ya. La pregunta es, ¿y qué se resuelve con esto? Yo hago una nueva pregunta. ¿Quién paga el impuesto al valor agregado? El consumidor. El consumidor final. Es el único que paga. El agente de percepción que hace un préstamo cuando adquiere bienes y servicios y cuando vende esos bienes y servicios, cobra el impuesto al valor agregado. Y la diferencia entre lo que cobró y lo que pagó, eso es lo que entrega el Estado. Pero si es que baja el impuesto, entonces va a tener la oportunidad de generar mayores operaciones comerciales. Y la mayor cantidad de operaciones comerciales es lo que va a generar una mayor recaudación. Y va a generar mayor tranquilidad en el consumidor, porque va a tener acceso a mayor adquisición de bienes y servicios. Para mí eso es fundamental y básico. Y la otra parte, yo diría, de esta reforma, que el impuesto a la salida de divisas debe regresar quizás a su estado natural cuando nació. Es decir, que afecte exclusivamente a la salida de divisas como tal, o a la fuga de capitales. Pero actualmente, ¿a qué grava ese impuesto? Grava las importaciones. Entonces, cuando usted está gravando a las importaciones, de entrada está subiendo 5 puntos a la importación. Y eso, pregunto, ¿a dónde afecta? Al costo del producto. Y si afecta al costo del producto, automáticamente también sube el valor del impuesto al valor agregado, porque la base imponible está subiendo. Y así sucesivamente comenzamos a ver impuestos en escala. Y ahí es cuando se hace de violentar los principios constitucionales. Si nosotros liberamos todo este tipo de cosas, entonces sí vamos a tener valores transparentes de las transacciones comerciales y valores transparentes de los impuestos que por ley todo Estado debe recaudar para generar el mejor nivel de vida de los habitantes y en nuestro país de los ecuatorianos. ¿Qué tratamiento le damos a las importaciones de bienes suntuarios? Bueno, los bienes suntuarios también, las mismas importaciones está grabado con el impuesto a los consumos especiales, está grabado con el impuesto a la salida de divisas, está grabado con el impuesto al valor agregado. Entonces ahí, si nosotros sacamos el impuesto a la salida de divisas, estamos suavizando también. Y esos impuestos suntuarios, a ver, por ejemplo, yo que sé, vehículos. De alta gama. De alta gama. Pero un vehículo de alta gama, si nosotros comparamos con Colombia, comparamos con Ecuador, es terrible, pues. Es terrible. Un vehículo que aquí cuesta 40, 50 mil dólares, en el Perú cuesta 25 mil dólares. ¿Producto de qué? De los impuestos del comercio exterior y producto justamente del impuesto que lo que usted acaba de manifestar, mi estimado Clever. ¿Y qué hacemos con las excepciones? Las excepciones por naturaleza y por ley debe haber, pero considerando justamente el beneficio social. Y eso es lo que hay que ajustarlos. Pero lastimosamente en nuestro país, ustedes mejor que yo conocen, ya que están todos los días en la noticia,
esos beneficios sociales, cómo se han ido aplicando y quiénes han sido los beneficiarios. Y realmente el real beneficiario de los beneficios sociales no se ha dado, sino se dan otras personas que nada han tenido que hacer con tal, ¿cómo le puedo decir? Con tal tratamiento. Así que son reflexiones que nos llevan ¿a dónde? Uno, a generar una participación de todos, participación de las cámaras de producción, participación de los colegios profesionales, participación de la academia. Imagínese usted que hasta este momento la academia, las universidades que generan profesionales en el área de negocios, no han sido todavía invitados para conversar sobre la reforma tributaria. Entonces, si no hay esta participación, es cuando va generando la incertidumbre. Transparencia. Si es que las cosas no se hacen de manera transparente, queda la duda, pues. Y finalmente, moral. Cuando tenemos un conjunto normativo y no lo aplicamos por su esencia, sino por su conveniencia, ahí es cuando tenemos las grandes dificultades. Entonces, la reforma debe ir aplicada a que se cumplan los principios constitucionales y, obviamente, a generar una estrategia de recaudación sin que esto implique subida de impuestos, sino que implique recaudación de impuestos, sin atropellos, sino exclusivamente haciendo las cosas de una manera participativa, con todos los agentes de percepción, con todos los contribuyentes, y de esa manera creo que a corto plazo vamos a tener mejores resultados. 7 de la mañana, 27 minutos en Ecuador continental. Ustedes están escuchando al magíster Aníbal Quintanilla Gavilanes, experto tributario, aquí en Huancavelica 830 AM. La Che Grande de la Información y su programa Contrapunto. Mi compañero Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, magíster Quintanilla. Jorge. ¿Cómo le va, magíster? Buen día y bienvenido a Contrapunto. ¿Hasta qué punto usted cree que sería factible, le interese al gobierno bajar 2 puntos al IVA, que es su planteamiento, en virtud de que en los 12.600 millones de dólares que se lograron cobrar por impuestos a diciembre del año 2020, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, generó al menos el 50% de esos ingresos, un poco más de 5.500 millones de dólares? Se lo pregunto en función del impacto fiscal. Eso por un lado. Y por otro, en el caso del ISD, usted ha dicho que vuelva a su naturaleza tributaria, cuando el criterio del gobierno, según lo que ha dicho el mismo Guillermo Lasso, es ir desmontándolo de manera progresiva, y lo ha hecho para empezar con las aerolíneas, y teniendo en cuenta también que este impuesto genera un poco más de 1.000 millones de dólares al año, magíster. Sí, efectivamente, si nosotros bajamos 2 puntos al impuesto al valor agregado, eso significa de que obviamente también tiene que afectar en los precios de los productos. Tiene que haber pues una bajada de precios, tiene que haber, pero va a haber una mayor cantidad de operaciones comerciales y producto de esa mayor cantidad de operaciones comerciales a corto plazo. La recaudación del impuesto va a ser mucho mayor que la que tenemos con el 12%. Eso por naturaleza. Claro, por naturaleza. Y en cuanto al impuesto a la salida de divisas, recuerde que ese impuesto es un costo a la mercadería. Es un costo. Y si es un costo, ¿quién paga eso? El consumidor final. Nuevamente ahí también se suma para efectos del impuesto al valor agregado, porque sería un 2% del IVA y progresivamente tiene que ir bajando el impuesto a las salidas de divisas a 4, al 3, al 2, porque por naturaleza
no se puede hacer de una el 5%, son 1.000 billones abajo. Y en la época como la que estamos no es fácil manejarlo, pero tiene que haber progresivamente bajando. Pero por el otro lado, se va incrementando la producción, la gente generando mayor trabajo, tiene mayor liquidez, mayor cantidad para demandar, va a haber una mayor oferta. Y cuando estas operaciones comerciales comiencen a multiplicarse, también el impuesto va a subir. Y consecuentemente, cuando se mejora la economía, hay múltiples transacciones, hay mayor veces que se mueven las operaciones comerciales, también se va generando mayor riqueza. Y también se va a incrementar el impuesto a la renta de esa manera. Y claro, usted me ha llevado a los tiempos en los que el otrora candidato a la presidencia, Guillermo Lasso Mendoza, hablaba incluso de hacer exactamente aquello que usted expone, bajar impuestos para generar el incentivo en el consumo que, consecuentemente, provocaría un efecto multiplicador en las arcas fiscales. Pero usted sabe, Magíster, que una cosa es con violín. Y otra cosa es con guitarra. Pero entre la guitarra y el violín, ¿cuál es más fácil manejar y cuál es más fácil interpretar? Y aquí nos gusta el oído más fino. Sí, pero ahí es cuando lleva, pues, el gobierno por naturaleza es un gobierno donde supongo y todos creemos que están los mejores técnicos de la economía. Y consecuentemente que tienen que formar pues un gran equipo de trabajo, que esto obviamente no va a ser de un mes para el otro mes. Apenas va a cumplir este gobierno 100 días. Y en los 100 días que ha cumplido primero, y la receta más sana, vemos que se está cumpliendo la meta de la vacunación correspondiente. Y esto está generando un poco de tranquilidad en el país y vemos que la recaudación está mejorando. ¿Y por qué está mejorando? Porque estamos regresando la gente al campo, a su vida normal, al ejercicio real. Y por eso estoy yo creyendo que casi la recaudación en este año va a llegar a los 14.000 millones, exactamente 13.800 millones. Eso significa, ¿y gracias a qué? Justamente es gracias a este proyecto bien equipado, bien planificado del gobierno nacional. Si de la misma manera como se ha manejado la pandemia en este proceso de vacunación, se va manejando los otros sectores, entonces eso nos hace pensar de que sí podemos llegar a los objetivos propuestos. Miren ustedes estos últimos tiempos de la vacunación, ya no se ha escuchado por los grandes bullados de inmoralidad, sino más bien vamos viendo que las cifras van creciendo, van mejorando. Los centros de vacunación relativamente se manejan con orden. Nosotros mismos, voy a hacer un poquito de propaganda a la Universidad de Guayaquil. A la Universidad de Guayaquil nos quieren, nos aman la gente. Y hablan bonito de la Universidad de Guayaquil en forma negativa. Porque ha habido la intervención 1, la intervención 2, etc. Pero en el asunto de vinculación a través de este programa de vacunación, el centro de vacunación de la Universidad de Guayaquil está considerado uno de los mejores. Se ha llegado a vacunar. Nadie lo dice. Se ha llegado a vacunar entre más o menos 3.500 vacunas entre sábado y domingo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Administrativas. Con una cola bastante grande, pero cuando se va al centro de vacunación todo es un orden. Eso obviamente, como dice don Clever, nadie lo dice. Pero cuando se pone ganas, se pone fuerza, se pone energía, las cosas sí funcionan.
Y ahí comparto con un presidente que dice, cuando la plata se maneja en orden, para todo alcanza. Muy bien. La hora 7:35. Tenemos 2 minutitos, estimado Ballester de Quintanilla, para 2 precisiones. ¿Qué haría usted con ese impuesto a las propinas? Está hablando de costos. Impuesto a las propinas. ¿Cuál es ese, mi estimado? Y la otra pregunta es, ¿será cierto que hay una evasión de 7.000 millones de dólares? Es probable, es probable, es probable. Ni usted ni yo podemos afirmar a ciencia cierta si eso no es, porque no estamos en el terreno de los hechos y es más, no tenemos pruebas. Lo único que nos queda decir es nosotros, como ecuatorianos, y sacar nuestras declaraciones y decir, aquí está lo nuestro. Si todos cumplen como nosotros cumplimos, entonces otra cosa sería el Ecuador. Pero uno de los impuestos de mayor fácil manejo, que es el impuesto al valor agregado justamente, es de fácil identificación. Lo que hay que ejercer controles serios. Porque lo peor que puede pasar y que pasa en el país es que ese impuesto, una parte pagan al Estado y otra parte hacen capital de trabajo. Porque el comerciante hace de vender un bien en 100, de comprar un bien en 100, vende 130, los 30 es su utilidad. Y el 12% de esos 30 eso es del Estado. Pero ¿quién paga eso? El consumidor final. Si solamente esa partecita, esa operación se la hace de identificar y de controlar, pues va a ingresar pues la plata al Estado. Y la otra por naturaleza, que es la declaración del impuesto a la renta, donde tiene que racionalizarse, es decir, tiene que haber la deducibilidad de los costos y los gastos, y no aplicar como se aplicó últimamente este impuesto al microempresario del 2% de las ventas. ¿Eso qué significa? Que de entrada le van castigando al microempresario o al pobre contribuyente que recién está arrancando su emprendimiento. Y eso yo entiendo que genera una motivación altamente negativa. Y por eso es que se dan los emprendimientos, y los emprendimientos, ¿cuánto demora? Un poquísimo tiempo. Y por eso es que no arranca la economía y no toma la firmeza la economía como tal. Y peor aún en esta época, ese impuesto para los microempresarios, que es del 2% de los ingresos, pues será histórico en la vida de todos aquellos que han generado emprendimientos en la época más difícil del mundo. Y entonces el impuesto a las propinas nos quedamos ahí, ¿no? Ese impuesto a las propinas, don Clever, el impuesto a las propinas van a los bolsillos de los dueños de los establecimientos, dígalo así, oiga. ¿Qué pasó? Tenemos que ser como otros países. En otros países es la voluntad del cliente. Usted ha ido a Buenos Aires muchas veces, usted ha ido a Nueva York muchas veces, y no está pues el impuesto. Usted sabe cuánto tiene que dar pero por eso digo, nosotros tenemos que cambiar de cultura, pero la cultura demora algún tiempo, y para cambiar de cultura tiene que cambiar nuestra educación, pero cambiar nuestra educación no es en el colegio, no es en la universidad, sino es desde el jardín. Tiene que haber una reforma altamente profunda en todo el sistema de educación. Yo recuerdo cuando fui a Chile, ingresaba a los mercados, entregaban la factura sin ningún problema, en todas las partes. Nosotros vamos aquí a un mercado, pregúntele si le entregan la factura. No. Oiga, bueno, ingeniero Ballester,
Su ex compañero Arbujo le manda un abrazo, dice. Salúdelo a mi ex compañero de la Delegación de Rentas Internas. Dígale, gratos recuerdos, pero muy gratos recuerdos con él. No lo veo tiempos. Ojalá salgamos de esto y nos volvamos a encontrar para compartir y recordar aquellos momentos tan hermosos y tan felices que pasamos. De las calles Boyacá y Padre Solano. De las calles Boyacá y Padre Solano, desde las canchas del deporte, desde algunos lugares que realmente cuando hace usted recuerdo, pues dice, qué linda es la vida. Un abrazo para usted, gracias por atendernos con este diálogo, pero que hayamos beneficiado en el conocimiento a los oyentes de Huancabica 830. Que le vaya muy bien, buena semana, mi estimado Aníbal. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y como siempre a la orden. Un abrazo profundo para ustedes. Que le vaya muy bien.